¿Y si el dolor no fuera solo algo que se quita, sino algo que se escucha? Hoy en Tutoriales para tu Salud vamos a entrar en uno de los temas más profundos y controversiales de la medicina moderna. El dolor físico, la mente y lo que hay detrás de estos dos escenarios. Hoy me acompaña una doctora, anestesióloga, por cierto, especialista en medicina del dolor. Es una mujer que no solamente duerme cuerpos en el quirófano, sino que también despierta preguntas sobre lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Esto no es solo medicina, esto es conciencia, ciencia y verdad sin anestesia. Yo soy el doctor Alex Mercado y esto empieza ahora. Gracias por seguirnos en este nuevo episodio de Tutoriales para tu Salud. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el dolor, las emociones. ¿Qué es primero, el dolor o las emociones y luego el dolor? Y para aclarar esas controversias, hoy está con nosotros la doctora Ángela López, es anestesióloga, se dedica a medicina de dolor, terapias alternativas de dolor. Y quiero también decir que es mi anestesióloga de cabecera también para mis procedimientos en quirófano. Le damos la bienvenida a la doctora Ángela López. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, doctor Mercado? Mucho gusto estar aquí tratando de no sembrar más dudas de lo que ya hay, ¿verdad? Un tema bien polémico. Un tema muy polémico y sobre todo porque son estos doctores hablando de cosas muy controversiales en la medicina, ¿no? En abrir panoramas y horizontes y permitirnos ver más allá de nada más ser médicos. Así es, lo alternativo siempre siempre nos va a generar, pero cierto es que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces creo que el dolor es un ejemplo de todo lo que sucede. Pasa mucho con las pacientes también de emociones, hablando de emociones, que se enfrentan a su primer embarazo y una pérdida. También emociones que trabajar. Entonces esto es muy controversial, así es. Creo que tiene muchas áreas de oportunidad este tema, Tiene muchas áreas de oportunidad, así es. Y hablando para que el auditorio conozca un poquito acerca de su trayectoria, es médico anestesiólogo, sí, con especialidad en anestesiología. ¿Y qué más hizo, doctora? Estamos conociendo la medicina regenerativa en el aspecto funcional, a raíz de una experiencia muy personal, ya lo hablaremos a lo mejor en otra ocasión. Y a raíz de que, ¿por qué regresa el dolor, no? O en esto de hacer procedimientos invasivos, bloqueos, analgesia, ya me operaste, ya me bloqueaste y regreso. ¿Cuál era el origen del dolor? ¿Qué está pasando? Porque no hay sustancia mágica hasta hoy inventada que te quite un dolor para siempre. Okay. Es multifactorial, como estás hoy tratando solo una arista de las muchas que tiene el dolor crónico, porque hay dos tipos de dolor. El dolor agudo que se produce por una lesión, el que hacemos en quirófano, una cirugía, el de una fractura, el de una caída, y el que se empieza por un dolor agudo y se convierte en un dolor crónico, ¿no? Ok. Terapia regenerativa. Terapia regenerativa. Se me hace que ese es un término desconocido y a lo mejor hasta de cierta manera podríamos decir que nuevo para las personas. ¿Cómo es nuevo para Latinoamérica? Okay. Pero en realidad la terapia nace en Alemania, en Rusia, lo adopta Barcelona, hay maestrías completamente en Madrid, en España. Son corrientes que vienen a sembrar acá en México. Ya hay 2, 3 escuelas, universidades que te dan las maestrías en medicina funcional y que se desvía porque mucha gente lo hace en el ámbito estético, sin ver la otra parte de ayudarle al cuerpo a sanarse, porque al final del día el cuerpo fue hecho para autosanarse o autorregenerarse cuando le estamos dando las herramientas. Ok, eso es bien importante, que realmente nuestro cuerpo es tan increíblemente asombroso. Y perfecto. Y perfecto, ¿verdad? Nosotros somos los que lo consideramos imperfecto. Así es. Pero realmente es tan asombroso que tiene la capacidad de autosanación. De hecho,
pues lo dice la Biblia, el Maestro Jesús lo nombró, ahí dice tal cual, a manera de que nosotros lo tratemos de interpretar, que nosotros dice, yo soy el camino a la sanación. Y esa sanación realmente viene por tu fe. Entonces hay muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo en Mateo, donde dice que yo no te curé, tu fe te curó, tú te salvaste. Hay muchos, no tendríamos hoy una gama de ejemplos, ¿no? De hecho hay también alguien que se adelantó mucho a su época, que da un taller de sanación emocional, así se llama, ¿no? Y que era adelantado porque a través de los pasajes bíblicos te va enseñando cómo autoconocerte, cómo autoperdonarte, que es lo más difícil en tu camino a la sanación. El autoperdón. El autoperdón. Y luego perdonar a los demás. Porque entrando al dolor, que es lo que nos compete hoy, el dolor solo es una manifestación de todo, de un todo. Si volvemos a que somos alma, cuerpo y espíritu, el dolor solo está siendo un foco. Porque ¿cómo me explico que tengo una migraña crónica? ¿Cómo me explico que tengo una lumbalgia crónica si soy sano, soy joven? ¿O cómo me explico que después de un evento traumático hice un dolor crónico? Y eso es bien, bien clásico, pero aquí el problema, la controversia es que parece que ni como médicos y mucho menos de manera general estamos acostumbrados a relacionar un evento traumático con un padecimiento de dolor o de alguna enfermedad. Pero los pacientes sí. Si tú exploras a los pacientes, se volvió diabético después de que tuvo un susto. La sabiduría del pueblo. Me volvió la lumbalgia o se murió alguien y me da migraña. O cada que es época de invierno, porque también puede ir en relación al clima, pasa el cuadro doloroso. O incluso empieza el miedo desde antes. Tengo pacientes que dicen, ching, ya viene el frío, me va a doler, me va a doler. O sea, ni siquiera están dando la opción a no me va a doler. ¿Por qué? Porque el grabar el dolor en tu conducta ya está. Es algo inconsciente. Y son sabios realmente porque ellos están viendo mediante la observación la asociación entre un padecimiento, sus emociones o la periodicidad de los eventos que se repiten en el exterior de la realidad. Esa es la definición del médico, ¿no? Del dolor, que tiene periodicidad, que tiene frecuencia, que disminuye o aumenta con el clima, pero no tomamos, o la definición de la OMS no toma en cuenta la parte emocional. Okay. ¿Qué nos vinieron a enseñar las nuevas generaciones a raíz de la pandemia? Que se los agradezco. Al trabajo emocional. Son niños que no te toleran nada. Que la generación de cristal, pero es en su cristal nos están enseñando que tenemos que parar y voltearnos a ver desde dentro ese síntoma, ¿qué significa? ¿Por qué tengo gastritis? ¿Por qué tengo colitis? ¿Por qué tengo migrañas? ¿Solo es mi dieta? Que también nos da para otro tema. ¿Solo es mi estilo de vida? ¿Solo es mi estrés laboral altísimo? ¿O qué es? Y ha dicho bastantes cosas bien interesantes. Es estrés de la familia, laboral, estrés personal y todo eso en conjunto ya relacionado. Pues claro que va a generar un daño, pero a veces las personas dicen, pero ¿cómo va a generar un daño todo eso? Bueno, es que realmente también hay una lluvia de hormonas y de mecanismos adaptativos del cuerpo. Así es. Que luego nosotros le decimos enfermedad, pero en realidad son mecanismos de adaptación del cuerpo. Que llega un momento en que el cuerpo es rebasado y entonces se vuelve enfermedad. Y todo empezó por un síntoma. Y el dolor es el primero de ellos. Okay, si no está habiendo agresión, y no hablamos nada más de dolor físico, hay dolor emocional que no lo sabemos identificar. No nos enseñan a ponerle nombre a nuestra emoción. Hay ejercicios muy básicos desde la infancia que empiezan hoy a trabajar y te dicen, a ver, te quitaron tu dulce, no te trajo tu papá el juguete, el premio que te iba a traer. ¿Qué sentiste y dónde lo sentiste? Okay. Entonces, es muy importante empezar a conocer y desdoblar nuestros códigos emocionales, y el médico trabaja con seres humanos. Entonces, algo que está faltando en las facultades es esa parte de hacer códigos de las emociones, porque vemos una película muy bonita, que solo son 8 y de ahí salen pirámides de Maxwell o salen otras tendencias, o ves muchas corrientes y tienes que tener esas herramientas, tengas la especialidad que tengas, desde ser médico. Porque estamos muy acostumbrados a que eso lo maneja el psicólogo, los dientes los maneja el dentista, el nutriólogo maneja la alimentación, sí, pero me implica tener principios básicos como personal de salud para derivarlo con una nota correspondiente al especialista que requiera, ¿verdad? Porque te vuelvo a repetir, el manejo del dolor crónico es multifactorial y es con un equipo terapéutico
en donde incluyes un tanatólogo, un psicólogo, a lo mejor un biodescodificador emocional, un odontólogo neurofocal, una vez que identificas cuál es la causa para tratar de que ese paciente sea funcional. Algo que a mí me marcó mucho es que no hay dolor cero. Ah, excelente. Ok, eso es una observación muy interesante. No hay dolor cero en el dolor crónico, pero sí hay funcionalidad. Puedo dormir, puedo comer, puedo hacer mi vida diaria, puedo hacer mis actividades físicas. Pero algo que yo he visto mucho en los pacientes, paciente que hace trabajo emocional, paciente que identifica ese clavito en el zapato y es la emoción, está del otro lado. Ese paciente ya entendió el origen del problema. Así es, ya entendió que no hay un paracetamol mágico, un tramadol mágico, morfina mágica. Y hablábamos antes de entrar al aire, el cáncer es la máxima expresión de un desorden emocional que se va cronificando y se vuelve cáncer. Híjole, eso de veras qué bueno que lo menciona y mencionado por un médico especialista certificado con cédula profesional, porque realmente no estamos acostumbrados a ir a ese tipo de cosas. Pero implica leer. Ajá. Y implica leer. Tener mente abierta. Y decíamos, las personas que tienen estas corrientes empezaron son psiquiatras y son médicos, son alemanes. Ajá. Sí. Tenemos a Maswell, ¿verdad? Tenemos a Ehringer. Te vas a la maestra de la tanatología, la doctora, que a raíz de sus experiencias en un cáncer, que es sobreviviente de un cáncer de mama, hace un libro y inventa las mayores escuelas de cuidados paliativos en Europa. Tenemos a ese señor que está en pantalla. Así es. Que fue el primero, Richard ¿no? Rick Hammer. Hammer, que descubre que a raíz de que se le muere un hijo de un cáncer de testículo y que se repiten patrones, pero acuérdate que los médicos tenemos que tener ese sexto sentido de observar un patrón que se está repitiendo en la población. ¿Qué está pasando? Se está repitiendo por algo. Bueno, ya entra la estadística y entra todos los estudios epidemiológicos para repetir, pero esta gente era muy observadora. ¿Por qué se está repitiendo ese mismo patrón de enfermedad de un cáncer? Porque se muere la pérdida de un hijo varón. Entonces, tiene toda... El que tú te abras a otros horizontes también tienes que tener el límite de decir hasta dónde está lo científico y lo no científico. Entonces te rodeas de literatura, lees, te tienes que preparar. Por ejemplo, hicimos un diplomado en tanatología, hicimos otro diplomado en ecología emocional, en donde el primero que reconoce sus emociones eres tú. Ira, miedo, ansiedad, angustia. ¿Cómo voy a vender salud o identificar si no estoy preparada y no empiezo a tener esas herramientas para poder auxiliar a los pacientes? Entonces, a raíz de que tú empiezas a buscar cómo armarte, porque digo, no vas a caer en la charlatanería, como tú decías, hay mucho charlatán también en el camino, que no es ni médico, no es ni nutriólogo, no es ni psicólogo, y tiene miles de seguidores, ¿no? Sí, y eso es bien importante porque toman este tipo de alternativas de la salud y, ojo, desalientan o desaconsejan seguir las directrices científicas comprobadas y autorizadas por organismos de salud oficiales. Y aquí la idea de este episodio es justamente eso, decirles, no es así, es que lo alternativo sea justamente eso y tú trabajes en otra área de oportunidad en ti. Así es, tu tratamiento médico ese es no médico. Se abandona. Las pastillas, los estudios que tienes indicados, el orden, la frecuencia, la periodicidad de tu tratamiento lo tienes que seguir al pie de la letra, porque como quedamos, somos alma, cuerpo y espíritu. Para eso están los especialistas, el que te ve el corazón, el riñón, etc., ¿no? El hígado. Pero a la hora de que ves el dolor, y ya vienen estudiados, no se lo dices un primer paciente que no tiene ni estudio y nada más te llega por dolor. Tienes la obligación como médico ético de estudiarlo y ver qué está pasando. Y tampoco dar falsas esperanzas, sino encontrar las causas que están siendo el origen de ese dolor crónico y que normalmente son pacientes que ya han dado de un médico a otro médico, o que tienen efectos colaterales de los mismos narcóticos o de la pregabalina, la gabapentina, que son muy usados en el uso de dolor crónico. Entonces son pacientes que vienen buscando qué está pasando conmigo, sobre todo cuando son jóvenes. Y se hacen de cierta manera dependientes a esos medicamentos. Y se hacen dependientes a esos. Y que no debiese, porque en realidad están siendo incapaces de encontrar el punto de origen de las cosas o del problema. Y por lo tanto están envueltos en un círculo vicioso del que no pueden salir. Y desgraciadamente a veces como médicos ni siquiera sabemos cómo ayudar al paciente porque desconocemos la importancia y la trascendencia de las emociones y el impacto que genera en el paciente.
Y incluso de la alimentación. Muchos de estos pacientes hoy nos asolean. Tenemos muchas como contribución del dolor a vitaminosis, vitamina A, vitamina C, complejo B, vitamina D es muy importante. Entonces, en la medicina, cuando empiezas a ver medicina regenerativa, ves cuáles son los procesos en la alimentación, cómo impactan para que tú tengas esa capacidad de que la cicatriz se te haga bonita, de que el dolor que empezó agudo no se haga crónico, de que sobre todo las cosas de por qué estoy teniendo una hernia de disco y me tienen que operar a los 30 años, a los 20 y tantos años, y no cargo pesado, si no veo, porque es algo de lo que vemos mucho, las lumbalgias, el dolor crónico. Dicen, no cargo cosas pesadas. No cargo cosas pesadas, pero sí a lo mejor paso mucho tiempo. Cargo el peso de toda mi familia. Cargo el peso de toda mi familia, ¿no? Tengo una lápida aquí, ¿no? Entonces tienes que investigar todo eso porque al final del día es un ser tridimensional. Ok, ándale, especifíquenos eso a las personas. ¿Cómo es considerado eso de un ser tridimensional? Si lo he oído nombrar. O sea, nosotros para la cuestión de la medicina, y lo vemos en las universidades, nos enseñan a tratar al cuerpo, a los síntomas. Tiene vómito, tiene diarrea, y a integrar síndromes y darle nombre y título a la enfermedad. De ahí nacen todas las especialidades, ¿no? Que vete a la piel, que vete al ginecólogo, etc. Veamos el contexto muy seco. Está algo emocional, es del psiquiatra o es del psicólogo, y ha ido cambiando el contexto, que esto que decía que tenemos que agradecer a las nuevas generaciones, porque en mi generación cuando estudiaba medicina, estamos hablando que voy a cumplir 20 años de anestesiólogo, o sea que de medicina tengo casi que 27, 30 años. Era algo malo ir al psicólogo, peor ir al psiquiatra, y ahora es algo común que los chicos necesitan, tener ese apoyo emocional. Y todos los equilibrios son buenos, todos los excesos no son buenos en el sentido de bueno, pero también ese es un sentido muy personal. Porque lo que es bueno para ti no es bueno, porque eso es por lo mismo el dolor es muy individual. Y hablamos de tolerancia al dolor. Y esa tridimensionalidad físico. Ahorita. Y entonces la tridimensionalidad somos alma, cuerpo y espíritu, dicen. Entonces nosotros tratamos el cuerpo, sí. Y el alma, el psicólogo, el padre, la iglesia, la religión que ustedes profesen o en quien crean. Y el espíritu, ¿dónde está mi espiritualidad? Y entonces vemos la Escuela del Sur, que tiene, cuando te enseñan medicina, te llevan a los chamanes, a las curanderas, a Católicas por la Vida, o sea, tienes todo el contexto de la bioética del médico. Y vemos otras escuelas en donde esa parte es tabú. Así es. Por eso no creemos. Y hablando ahorita que acaba de mencionar de chamanes y todo, quiero poner unas imágenes. Ya vimos al doctor Hammer de la Nueva Medicina Germana, pero quiero ver a este personaje tan polémico que ha generado una serie de debates últimamente. No sé si lo conozcan. Es el doctor Jacobo Grinberg y es doctor, Él es neurofisiólogo. Neurofisiólogo de la UNAM. Así es. Desapareció cuando tenía 47 años. Así es. En 1994, y realmente él es un científico y en muchas entrevistas él lo dice. Dice, yo soy un científico, tengo un laboratorio, me dedico a la comprobación de hechos, ¿verdad? Y pues ahí está él en su laboratorio y generó ciertos documentos científicos. Incluso ahí tiene un libro, doctora, que si quiere puede mostrarlos. Yo tengo uno de los libros del doctor Jacobo Grinberg. Ahí está. Aquí está. Que dice, habla de Pachita. ¿Quién es Pachita? Bueno, aquí tengo una foto de él con Pachita. A ver si sale. Ahí está. Ella era una curandera, realmente un chamán. Así es. Pero que llamó la atención del doctor Jacobo Grinberg increíblemente por todo lo que hacía con la mente y que él no se pudo explicar la manera en cómo lo hacía. Él estudió muchos años. Y él estudió muchos años sobre eso. Pero lo más importante o la aportación más importante del doctor Jacobo Grinberg es justamente esa teoría sintérgica en la que dice que nosotros somos capaces de generar nuestra propia realidad dependiendo de cómo interpretemos los estímulos. Y justamente esa vivencia y esas emociones son las que nos generan nuestra realidad aquí afuera, pero no sabemos cómo interpretarlo. Entonces, depende de cómo yo vea el mundo aquí adentro. Si lo veo hostil, triste, horrible, entonces es como yo voy a empezar a sentirme también.
Pero es que viene desde el embarazo hoy en día. Hoy en día están estudiando desde la parte, la programación en útero, que tú eres ginecólogo. Y al final todo viene de esa unión del espermatozoide y el óvulo, que son independientes y traen su historia, y así como traen sus genes y los 21 pares y se forma hombre y mujer, así igual traemos nuestro código transgeneracional de emociones, de cargas genéticas, lo que decías ahorita, que estoy cargando, ¿no? De mi familia. Yo digo que es muy interesante cuando te pones a leer, porque también tienes que, como todo, elegir qué leo y hasta dónde, porque en medicina es muy, ya lo perdimos, ¿verdad? Sí, es un término muy común. Claro. No, ya perdimos al doctor, ya van perdimos a estar diciendo ahí a la los críticos, ¿no? Oílos, ya andan con sus chamanerías. Entonces, es muy importante el empezar a hacer herramientas, porque no todo es cierto en medicina, lo que hoy es, mañana sale un descubrimiento científico, por eso regresó el sarampión, ¿no? Tenemos también un movimiento antivacunas muy intenso. Sí. Entonces, en medicina es algo tan cambiante como es el cuerpo humano. Hoy descubres la cura del cáncer, a lo mejor. Sí, entonces, lo que era incurable, el SIDA mataba a Mercury, lo mató, y ahorita el SIDA, los pacientes son muy funcionales. Y es potencialmente tratable incluso. Entonces, en medicina tenemos que tener ese sexto sentido y abrir horizontes, sin dejar de hacer, tú lo dijiste, nunca nuestros tratamientos a los que fuimos educados. Pero cuando tú ya probaste lo que tiene evidencia, lo que está, y el paciente sigue en la misma, y el paciente tiene esa fe de que tú lo vas a ayudar, pues tienes que abrirte otras opciones y darles opciones. Y al final del día el paciente decide si regresa o no, ¿verdad? Así es. Porque también a nadie nos gusta que nos digan, oiga, ¿cómo está ahí su cuestión emocional? Su papá, su mamá, sus hijos. Es un tema bien difícil de abordar. Entonces es un tema muy difícil de abordar porque a la larga duele, y como duele, lo oculto, y el cuerpo es muy sabio. Pasa mucho el lenguaje corporal, el subconsciente. Por eso nos enseñan cuando estás trabajando emociones a reconocer tus emociones y dónde duele y dónde sientes, y es más fácil trabajarlo con los niños. Porque a medida que tú vas desdoblando tu código emocional, vas viendo qué traes arrastrando y qué tienes que trabajar. Eso es biodescodificación. Biodescodificación emocional, que dices, ¿qué es eso, no? Y hay un libro completo que te dice de la gastritis, la colitis, el páncreas, el hígado, etc. Entonces, hay que sumarle al paciente. Él decide si, pero lo primero es no abandone su tratamiento, por favor. Esta es otra cosa que tenemos que trabajar para poder ver mejoría en su salud. Pero se trabaja a la par sin descuidar lo otro, que es el pilar principal. Sí. No. Tienes que ser un equipo multidisciplinario. El problema es que no nos abrimos como médicos. El problema es que no. Y también porque al final del día, en el sector público esto es imposible, ¿verdad? Tenemos que tener minutos en consulta, nada más surte recetas. En el sector privado está habiendo una mayor apertura para estas cosas. Sobre todo en aquellos pacientes como tú, o sea, dices tú haciendo podcast de cosas que para que son médicos, ¿verdad? Tomen en para cuenta otras cosas. Porque hay enfermedades en las que influye y hay enfermedades en donde no vas a tener, y hay edades en las que influye y edades en las que no vas a influir, pero ¿cómo te explicas a alguien que se está lesionando muy frecuentemente el hombro, la rodilla a sus 25 años y no es deportista? Está pasando, ¿verdad? Y luego regresa contigo, o tiene una deficiencia nutricional que no se la han, o tiene ambas, una deficiencia nutricional, o a lo mejor está pasando por un divorcio, un duelo. Una deficiencia emocional. Porque los duelos se tienen que trabajar. Y cuando trabajas tanatología, ves que el duelo no nada más es se murió alguien, porque se puede tener la pérdida de una mascota, del trabajo, de la pareja, y no implica muerte. Son pérdidas. Es más, puedo perder, en los niños es muy frecuente, perdí mi osito favorito. Y eso es un impacto emocional. Y eso es impacto emocional que se queda grabado. O y sea, entonces, para su tamaño, para su etapa, para su capacidad mental, eso es algo bien importante y lo menospreciamos. Y es una herida que estás haciendo en la infancia. Y a lo mejor fue inconsciente porque, o a veces sí se lo quita el papá, o a veces lo perdió de veras. Pero ¿qué hacen los papás ahora? Te compra otro igual y el niño sabe que lo estás engañando. Entonces, doblemente emoción, ¿verdad? Sí. Doblemente. Y entonces digo que es muy padre trabajar con psicólogos, o es muy padre abrirse estas cosas porque empiezas a desdoblar y dices, sí es cierto. Ayer precisamente oía un podcast ahí de cuáles son las heridas más fáciles de hacer: la traición, el abandono,
Hay libros y literatura, te digo, entre más te empiezas tú a ver, y entonces te empiezas a ver que los dolores, al final el dolor crónico es la manifestación de algo que yo tengo que tratar. Y tenemos también que tomar en cuenta mucho la nutrición. Sí. Hoy en día somos un todo. Ya dijimos que tenemos la parte emocional, estamos hablando del dolor en sus aristas. Otra pirámide para manejo del dolor crónico es la dieta inflamatoria. De hecho, ves que la OMS acaba de cambiar, de voltear esa pirámide que nos enseñaron. Aquí, por ejemplo, tengo la nueva pirámide alimenticia. Que decíamos ahorita, a propósito de lo que ayer era ciencia y realidad, y todos, imagínate los nutriólogos, la gente que se dedica al Subirán ahí en México. Ahora tenemos que cambiar los dogmas porque los órganos rectores ya dijeron que es al revés. ¿Y cómo quedamos, verdad? ¿Y cómo quedamos? Oiga, doctora, y le voy a poner un video nada más para romper un poquito la monotonía. A ver, déjeme ver qué piensa. ¡Está al revés! ¿Qué? Señor, la pirámide está al revés. ¡Den vuelta a la pirámide! No hablar en serio. Eso pondría la mantequilla y la grasa en la punta. ¡Den vuelta a la pirámide! Esto no lo aprueba la FDA. En 10 minutos van a cenar en la costa este. ¡Háganlo! Señor, hay coincidencia. La nutrición se estabiliza. Tenemos una vacuna balanceada, señor. Llama por teléfono al presidente. Dile que le ponga carne a su mantequilla. ¿Qué tal, O sea, ahí vemos la gran influencia de las corporaciones de salud, ¿no? También. Y de la industria, ¿verdad? Al final del día, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, ahorita vemos que la pirámide nutricional que ahorita mencionaba, bueno, pues ya se invirtió, ¿verdad? Esa era la antigua. Y te cayó a lo que estamos tratando, ¿no? Que lo que hoy es en medicina, mañana cambia. Así es. Porque la gente que se dedica a hacer cosas de números, que al final la estadística a nivel mundial es lo que habla en medicina, es lo que pesa, ¿no? Para las guías, para lo que ejercemos o para cómo nos juzgas también en la cuestión legal. Pero ahí lo vimos, ¿no? Lo que fue desde hace siglos, 70s, 80s, ahorita estamos hablando que en el 2026 cambia. Y a lo mejor en otros 20, 30 años vuelve a cambiar, o a lo mejor el año que entra, porque así es cambiante. A lo que voy, en dolor está comprobado la inflamación con los alimentos, de acuerdo al grupo de sangre. Aquí tengo una imagen también que me acaba de pasar muy interesante. La gente que estudia esto hace la reacción inflamatoria y por eso es que ahorita ves que hay gente que le quitas el gluten o gente que no es todo para todos, volvemos a lo mismo. Es más fácil hacerlo por grupo de sangre porque no le vas a quitar el carbohidrato a todo, el trigo a todo, la grasa a todos. No, tienes que hacer un traje a la medida al paciente de dolor crónico. A ver, lo estudias. Tengo la imagen, doctora, si quiere. Entonces, explíquelo un poquito sobre los grupos. En base a los grupos, hay grupos que por su historia, si fueron cazadores, si fueron agricultores, que también hay 3 o 4 libros que te hablan de esa parte. Tienes que ver a quién sí le voy a dar carne roja y a quién no, a quién le voy a dar embutidos y a quién no, porque estamos contra las cosas artificiales que inflaman y que también está demostrado. Ahorita el plástico, ¿no? Que es otro que traen ahí en boga. Todos los plásticos, dejamos de hervir agua, tomamos agua ultra procesada, soleada, sin sales minerales. Le dicen agua muerta. Le dicen agua muerta y nos peleamos por los garrafones y estamos diseñados, o al final del día somos energía también. Somos pH, somos protones y neutrones. Funcionamos con electricidad. Funcionamos con electricidad. Entonces, la combinación de lo que como más lo que tomo me da un pH. Por eso es que es algo que en fisiología nos enseñan. La orina tiene un pH, la sangre tiene un pH, la saliva tiene un pH, el estómago tiene un pH. Entonces, esta dieta que estamos haciendo con la pirámide invertida, que apenas vamos a cambiar, tiende a cambiar los pHs de todo lo que tengo que tener fisiológico, las sales biliares, el estómago, la saliva, la orina. Entonces, estamos viviendo en acidosis crónica. Y la acidosis crónica está contribuyendo a inflamación y la inflamación está contribuyendo a dolor. Por eso es que hay mucho dolor muscular o mucho dolor articular. Pero si hago ejercicio, pero si como bien, pero a veces la primera manifestación de que no estoy comiendo es que no tengo calidad de sueño. Eso es bien importante también. ¿Cuántas personas no pueden dormir y no tienen un sueño reparador?
Oye, y vas, ¿y qué te dicen? Tome su benzodiazepina. El Alción. La que gustes y mandes, porque dependiendo donde estés consultando es la que te darán y la dosis que te darán. Y nadie se preocupa en aprender higiene del sueño, ni investigar qué está pasando con mi paciente, cómo está durmiendo. ¿De verdad no está durmiendo? Porque el paciente adulto mayor tiende a dormir tarde en el día y dice que en la noche no duerme. Y luego le quita su pastillita y él está, no voy a dormir. Volvemos a la mente, volvemos a emociones, lo que estamos hablando. O a veces no duerme desde que perdió a la pareja, a la mascota. Entonces, ¿a qué está ligado? Entonces, es la importancia del trabajo emocional, del de abrirnos, porque la gente mayor está teniendo mucho tiempo para pensar. Pero volvemos a lo de la dieta. Entonces, ya tenemos otro factor. Ahí ya metimos a los líquidos, al agua, hablamos un poquito de pH, neutrones, protones, que te digo, esto te da para estar hablando. Entonces, estamos con la emoción. Vamos con la alimentación. ¿Qué nos falta? Algo que he aprendido mucho, la higiene bucal. La boca. Todo entra por la boca. Ok. Cuando fuimos formados en las clases de embriología, ahí cuando se forman las 3 capas, los únicos órganos que nunca pierden conexión con esas 3 capas que se formaron en el embrión, endodermo, ectodermo y mesodermo, son dientes, pies y oídos. De ahí nacen las otras terapias alternativas. La auriculoterapia y la podología, que te hacen masajes y que los puntos y que si está unido. Los chinos, mis respetos, eran algo altamente adelantadas a nuestras épocas, ¿no? Todavía incluso no lo entendemos. Y nos costará, porque lo hacían a través de la experimentación como Hitler, ¿no? Tenían ahí sus conejillos de indias que si hablamos de bioética en lo que está permitido hoy en día en los estudios, pues no, ¿verdad? Pero no hubiéramos avanzado. Cierto es que algo de la historia también la marcaron a raíz de sus experimentos que hicieron. Por lo menos en dolor avanzó bastante, ¿no? En sistema nervioso, en ver cómo hace la escala de cerebro o una herida y por qué llega al cerebro en segundos y por qué respondo quitando la mano, por ejemplo, para quemarme, ¿no? Porque eso es así, literal. Tardé más en tronar el dedo que en lo que sucede esa respuesta. Y eso se avanzaron en muchos de esos experimentos que no estaban bioéticamente aprobados por estas organizaciones que nos rigen y nos seguirán rigiendo, ¿no? Entonces tenemos lo de hablábamos de lo de la boca y las 13 capas endodérmicas. Entonces, las 3 capas endodérmicas, entonces, en la boca tenemos conexión de todos los órganos del cuerpo. Entonces, si yo tengo caries en las muelas, por ejemplo, tiene que ver con la cuestión lumbar. Los dientes incisivos tienen que ver con la cuestión urinaria. Los 2 dientes centrales tienen que ver con la cuestión reproductiva, útero, testículos, gónadas, etcétera. Está muy interesante. Esto lo hace la odontología neurofocal, pero la odontología neurofocal no es negocio para las grandes empresas porque es como nosotros, es preventivo, no es que pierdas. Están en contra de las endodoncias porque a veces siembras un foco de bacterias más que tratarlo. Están en contra de los implantes dentales porque son metales pesados. Entonces, incluso lo están poniendo de moda. Esa odontología neurofocal tiene su escuela en Barcelona muy establecida, tiene su escuela en Madrid, pero algo que me sorprendió que conocí odontólogos neurofocales es que Guatemala, El Salvador, Panamá, Puerto Rico tienen escuelas de odontólogos neurofocales y tienen escuela de algo que también se llama osteopatía, porque también los huesos tienen puntos claves para el manejo del dolor. Normalmente, ¿qué pasa? Hay una contractura, se defiende y entonces el hueso es el que sale ahí, por eso me duele todo, por eso me contracturo. Cuando hago mucho ejercicio, me duele. Sí. Pero eso lo puedo hacer con la dieta, lo puedo hacer con la alimentación, entonces no estamos peleados con las otras medicinas mientras tenga un fundamento científico. Entonces digo, ahí nace la odontología neurofocal, la osteopatía, que son especialidades allá para las Europas. Y te digo que me sorprendió verlo en Latinoamérica. Mucho de lo que he visto también a raíz de salir a congresos. Pero ya fue a verlo, eso. Ya lo fue a ver. Ya lo experimentó. Sí, no. Y antes de ver, dices tú, la primera paciente tengo que ver hasta dónde hay un fundamento científico y hasta dónde sí es científico o no es científico. Hablábamos ahorita de los psiquiatras que se abren a otras corrientes y dejan libros, ¿no? No aspiramos a tanto, no. Aspiramos solo a guiar a un paciente y decirle, mira, por aquí está el caminito. Sí. Por aquí está el caminito. Claro que tienes que tomarte esto, claro que tienes que cambiar tu alimentación, claro que tienes que ver tu estilo de sueño,
Y claro que tienes que poner más allá de una pastilla que quieras que la pastilla te resuelva todo, ¿verdad? Y son recomendaciones. De alguna manera muy novedosas. O sea, que no están acostumbrados los pacientes a que los médicos se los mencionen. No, y además tenemos que voltear a ver nuestro patrón cultural. Yo le digo a mis pacientes, mire, tiene que escoger 2 épocas al año en donde usted va a romper su alimentación antiinflamatoria. Lo hacemos por tipo de sangre, le damos su lista de alimentos, vemos su boca, pedimos una radiografía, vemos que puede estar contribuyendo al dolor crónico. Pero solo tienes que escoger 2 fechas, aparte de tu cumpleaños, ya nada más te queda una, porque nosotros ahorita salimos del Puente Guadalupe Reyes. Ah, sí. Y luego venimos ahorita a los tamales del 2, y luego venimos a Semana Santa, y luego venimos al 14 de febrero que ya viene pronto. Entonces, nuestro calendario de usos y costumbres está lleno de festividades en donde come desordenadamente, porque no es comida. Es más, incluso la dieta del Estado de la República que tú me digas no se caracteriza por ser rica en la pirámide alimenticia, volteada o no volteada. Sí, volteada o no volteada. Pero ¿qué pasa? Que estamos teniendo poblaciones más enfermas porque estamos dejando de alimentarnos, porque ya no sabemos cómo sembraron esa lechuga, esa mazorca, cómo cultivaron eso que llegó a mi mesa el día de hoy, ese trigo, porque el trigo no es malo, si no todos fuéramos intolerantes al gluten. Ok, sí, realmente. La carne roja, la carne de puerco que está satanizada, que es procesado los embutidos, porque no sabemos ni qué le ponen y porque lo que le ponen son conservadores. Entonces, por eso es que tenemos poblaciones más enfermas a más temprana edad. Tengo 5 años dando anestesias más o menos a pacientes que ya todas tienen resistencia a la insulina, embarazadas, tienen hipertensión o estudios positivos porque también la ciencia ha avanzado. Te pueden decir desde un marcador si va a tener preeclampsia o no va a tener, y en un alto porcentaje, si tiene tiroides, hipotiroidismo fisiológico. Y ahí hago un paréntesis, hablando de lo de los dientes, ahora ya se está viendo la relación entre las piezas dentales y una probable asociación con el origen de la preeclampsia. Así es, porque te digo, esto nace en esos países en donde esta gente ya va avanzada, entonces lo tienen que traspolar a algo científico para que empezamos a creer. No me dejarás mentir, cuánto que agregaron vitamina D a las dietas de las embarazadas. En sus guías a ustedes de tratamiento de alto riesgo ya los veo con más suplementos, ya los veo con magnesio, con calcio, con vitamina D, porque estamos teniendo unas deficiencias a nivel de la dieta. Entonces te lo tengo que dar, sino porque está la alta incidencia de osteoporosis también en pacientes. Llevo más o menos 5 años observando las embarazadas. También una alta incidencia de ovario poliquístico. Sí. O de mioma en poblaciones muy jóvenes. ¿Qué está pasando? Te digo que nos da para otras pláticas, porque lo estamos viendo más frecuente en gente que no debería tener. No, de aquí vamos a sacar muchísimos episodios. Esto nada más es el inicio y les estamos dejando muchas dudas de inquietud, ¿no? Así es, semillas de inquietud, porque al final el paciente tiene que voltear a ver. O sea, es normal que tenga una poliquistosis de lo que tú quieras, o que estemos operando niñas de la vesícula a los 13, 15 años. Entonces, ¿qué está pasando? O niñas de 15 años con hígado graso. O me pasa muy frecuente, ahorita tengo 3 años, le digo yo que se fractura un niño que se cayó de la bicicleta, que tú y yo nos callamos, del columpio, del sillón, desde los 3 años, 16. Pero te pones a preguntarle, a ver, ¿cuántas veces a la semana comes frutas, comes verduras? Esto, y ya nada más voltean a ver los papás, porque volteamos a ver qué come un adolescente. Entonces también como papás esa parte de no nada más proveer, tenemos que proveer emociones. ¿Quién está haciendo la relación patológica con la alimentación? De obesidad, que no todo siempre es obesidad. ¿Qué pasa con la bulimia, la anorexia? Trastornos emocionales que conllevan a la obesidad. Emocionales que nos están conllevando a trastornos alimenticios. Entonces digo, esto no da para mucho, porque no nada más es el dolor. Al final todo partió de una emoción, porque estamos hablando de emociones. Pero solo es un síntoma, tú lo decías, el dolor solo es un contexto, solo es un síntoma de algo más que el organismo está gritando. Y le digo a mis pacientes, lo que usted no grita, lo grita el cuerpo y se vuelve enfermedad. Y ves a mucha gente hoy haciendo podcast, incluso tenemos ahí a César Lozano, médico, ampliamente, con maestría ahora en psiquiatría, en terapia neural, en terapia, gestal. Ahí lo promociona el doctor en sus podcasts, que a veces tiene cosas muy interesantes también. Que también se abrió a esto, y es otra de que hablas ahorita, médicos hablando de cosas alternativas, no, tienen su fundamento y te vas a estudiar, dices, a ver, le voy buscando qué me da fundamento científico para no ser alguien que digas no tiene credibilidad. Sí, exactamente, nada más un divulgador, ¿no? Así es, entonces digo, es
Cosa que encuentras libros escritos, encuentras literatura, que hay evidencias. Y así como me dices hoy que están buscando la relación de la preeclampsia con los dientes, pues no te extrañe que en unos años no nada más la veamos con los dientes. Así como antes decías, este paciente no fuma, no toma y tiene cáncer. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces, ¿qué dice el mexicano? No, ahora voy a fumar, voy a tomar, me voy a desvelar, porque al cabo mi compadre, que no hacía nada, se murió. Se murió de lo mismo y pues... ¿Y sus emociones? Así es. Y a lo mejor era un huérfano desde su infancia. Todos traen una historia. Ahorita que me decías, ¿por qué eres anestesióloga? Porque tiene muchas aristas, no nada más estar en el quirófano y dormir un paciente, es todo el contexto. Porque manejas al dolor, primero manejas su conciencia e inconsciencia. Es un arte que el paciente no se acuerde qué le hicieron. No, sí, me queda claro. Y ahí todos los que nos van a estar viendo van a dar fe de lo que usted está ahorita mencionando. Es un arte. Sí, es un arte realmente. Y es algo también peligroso porque tiene muchos riesgos. Entonces, es la rayita entre la muerte y la vida. Implica que yo también tenga mis emociones porque si no me enfermo. Por eso ves muchos médicos hipertensos, diabéticos, infartados. Somos malos ejemplos a veces de lo que vendemos que es salud. Y la anestesia es eso, es bien bonito ver, incluso dar vida en el quirófano, le digo yo, porque ves la vida y ves la muerte también cuando tienes un paciente que se complica y fallece. Entonces, es una carrera muy completa, yo creo que es la especialidad más completa de la medicina porque tenemos el control en nuestras manos de hasta dónde le pierdo la conciencia, en qué momento lo despierto, en qué momento tengo sus vitales, pero ¿qué hay más allá? Le digo al paciente, yo quiero pasar al otro día y verlo tranquilo. Por eso es que la tendencia de la anestesia es hacer un médico perioperatorio, a que tú me mandes, lo valore, sobre todo que identifiques que es un paciente que se puede complicar porque la dieta, volvemos a lo mismo, las emociones, volvemos a lo mismo. Ya nos están entregando pacientes a más temprana edad complicados. Sí, sí, sí. Y peor que los papás los perciben sanos. Ah, sí, eso es algo bien importante. Sí. Tuve la semana pasada una niña de 5 años para quitarle las amígdalas con una respiración así la niña. Y con una disfunción familiar. ¿Cómo percibe? Me decía mi residente, ¿cómo percibe que el papá y la mamá están mal? Y luego agarramos a los hijos de basurero emocional. Y luego agarramos. Entonces, ¿quién crees que está llevando ese contexto? La niña. Doctora, ¿cómo hace eso? Le digo, no es que lo haga. Si tú no le dices al papá que tiene que dejar de fumar si quiere a su hija, que tiene que tener una mejor relación, la niña va a seguir tragando. Ahorita ya le quitaste las amígdalas, pero ¿qué sigue? ¿En qué se va a refugiar? En las articulaciones, enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, en la inseguridad. Y todo partió de ser anestesióloga, más allá de la convencionalidad de la anestesia, ¿no? Ya sin querer ya nos explicó por qué eligió la carrera. Y al final del día te digo, es algo muy bonito y volvería a ser médico, sí, volvería a ser anestesióloga, sí. ¿Qué mejoraría? Que te decía ahorita, esas herramientas emocionales que no nos da la facultad de medicina. Y también volveríamos a poner esas herramientas de bioética que nos quitaron hoy en día las escuelas desde la primaria, ¿verdad? Sería un área de oportunidad ahorita si alguien directivo de alguna universidad o facultad ve este podcast, decir, creo que es mandatorio y obligatorio incluir salud emocional como materia en la carrera de medicina. Algún módulo que hace psicología, ¿no? Emociones básicas. Porque no les damos nombre, porque no las conoces. Esto te vino a raíz de las 8 emociones de la película, ¿no? Que se ven bien bonitas, el color. ¿Y qué son? ¿Y qué cambios? Que eso nos toca como médicos en neurotransmisores hacen. ¿Por qué la dopamina? ¿Por qué las endorfinas? Que te digo que no me ha costado entender porque al final del día mi trabajo como anestesióloga es hablar de hormonas, de sistema nervioso, de respuesta al estrés. Porque tú corres, te roban y ¿qué? Es lo mismo que hacemos en un paciente que sometemos a un estrés quirúrgico. Y entonces lo tengo que proteger, lo tengo que cuidar. Pero es una respuesta básica. A un niño que lo tuviste en un acto de violencia en la infancia, lo va a tener grabado, lo va a tener tatuado en su lenguaje corporal. Sí. Entonces, por eso es que hay especialistas, mis respetos a esos psicólogos que se van también hoy en día haciendo especialidades. Hay una psicóloga que es experta en trauma. Y el trauma no nada más es puede ser porque te abusaron, puede ser porque te agredieron, puede ser porque chocaste, puede ser porque perdiste a alguien, puede ser porque te robaron tu casa. Entonces, es un trauma. Entonces,
esa es una especialidad. Y esta persona esta psicóloga también, a ver si luego te la contacto para que la invites. Sí, no nada más tiene la cuestión de su maestría en psicología y su formación de licenciatura. Es alguien que también está tratando o se abrió a las terapias que te pueden ayudar para el manejo de un paciente, porque al final del día nuestro objetivo es que el paciente recupere su funcionalidad. Okay. Porque la salud, solo cuando nazco estoy virgencito, les digo yo, los bebés recién, y aún así, a ver, ¿no? A veces, porque hoy los niños que ya vienen con mamás con dietas inflamatorias, aquella que ya tiene alguna enfermedad, ya es un niño que ya está teniendo el desarrollo de un embarazo normal. Volviendo un poquito a eso que decían, es que si tú tuviste un sistema nervioso autónomo excitado, porque el doctor Frank decía eso. Si fue una mamá abusada, si fue una mamá golpeada, si fue una mamá que estaba preocupada todo el tiempo porque fue mamá soltera y no tenía con qué compensar, si no sabía si comía hoy, si no comía, o fue un adolescente que le ocultó el embarazo a los papás 9 meses. Entonces, todo eso influye, sí. ¿Y cuándo se manifiesta? Que es algo que tiene que dar claro, en la adolescencia. Yo lo empecé a ver y empezó otra semillita porque me toca cubrir una época de educación en medicina en jóvenes que ya son el internado, que estamos hablando que llevan 5 o 6 años de la carrera de medicina y están previo a irse a su servicio social, casi a graduarse de médicos. Y volteabas a ver y todos habían tenido algún trastorno emocional en la secundaria. Ahora está muy de moda el déficit de atención, la hiperactividad, el autismo, estos niños que son la bipolaridad. Y entonces todo detonaba en la secundaria. Pero como siempre he sido más curiosa o metiche de ir a la gente, le investigaba más allá de su historia familiar. En ese entonces estaba haciendo el diplomado en ecología emocional y siempre había una disfuncionalidad familiar. Había algunos niños con intento de suicidio que me llamaban la atención porque había sido en la secundaria. Había unos niños que me tocó con agresión a animales que habían tenido algún reporte. Entonces todo nace en tu infancia, se detona cuando tienes un cambio hormonal que es en la adolescencia que te puede marcar y al final del día alcanzas una etapa adulta en donde dices, ya maduró, la clásica adolescente, ya no se va a embarazar o ya no va a embarazar. Y el contexto cultural que también influye mucho, ¿no? Estamos en un país en donde hoy en día nos hemos ido a los extremos, el machismo, el feminismo, el que te creen, todos los extremos son malos. Los feminicidas, que está también es una moda, que al final son emociones mal manejadas que nacieron del abandono ahí del plan familiar. Y volvemos a lo mismo, todo es emociones. Y resulta que estos niños habían tenido un sistema autónomo nervioso del nervio vago hiperestimulado desde el embarazo. Sí. Son mamás de alto riesgo que estuvieron tomando hormonales o que estuvieron con todo el miedo de perder al bebé. Una situación estresante durante todo el embarazo. En una situación estresante todo el embarazo. Entonces, ¿cómo está ese cortisol? ¿Cómo está ese sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Cómo está la serotonina, la dopamina? Pues son cerebros que demandan. Y claro que en la adolescencia dices, es que es un rebelde. Pero no es un rebelde, es la respuesta a algo que él vivió desde inútero. Y que está tratando de ordenar su cerebro porque está en cambio constante. Eso es la adolescencia. Y que luego esos hombres se convierten en un adulto disfuncional. Así es. Y no pueden llegar a crear una familia como tal. Así es. De hecho, tengo otro videíto. Déjeme se lo pongo por ahí para ver qué. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede. Entonces, si yo no me trabajo a mí mismo, si yo no intento estar lo más conectado posible, si yo no intento estar el mayor tiempo posible en mi propósito vital, si yo no lucho por mis sueños, es absolutamente imposible que yo te dé a ti ni fuerza, ni paz, ni alegría, ni nada de nada. Y si todos estuviéramos, fíjate, enfocados en perseguir nuestros sueños, no hay opción ni tiempo para la maldad, no hay opción ni tiempo para la envidia, no hay opción ni tiempo para el rencor. No lo hay. ¿Por qué? No hay tiempo ni espacio para la enfermedad mental, porque yo sé que no hay nada que cause más enfermedad en el ser humano que vivir una vida que no queremos vivir. Eso es bien importante lo que acaba de decir. No hay peor escenario para una persona que vivir una vida que no quiere vivir. Y justamente es eso. O sea, parece muy fácil lo que está diciendo ahorita en el video, pero es difícil llegar a todas esas conclusiones por lo que mencionaba de todos los
emociones dañadas desde pequeños. Y lo vemos en el alta incidencia de suicidios. Es una ciudad, vivimos en una ciudad que tiene una alta incidencia de suicidios y no tiene que ver con una edad. Estamos teniendo... en Saltillo, Coahuila, por Estamos cierto. en Saltillo, Coahuila. Entonces es una ciudad que... uno que me marcó ahora en diciembre, que la niña escoge morirse en una fiesta familiar. Uh-huh. Pasaron varias horas antes de que la prima descubriera que estaba ahorcada en su habitación. Entonces, si estás en una reunión familiar, ¿qué puede estar pasando en ese núcleo para que no se den cuenta que un miembro de la familia no está? Completo desinterés. Completo desinterés. Y estamos en los extremos, que es lo que deseamos. ¿Cómo vamos a formar hijos sanos si yo no estoy sano? Dice un colega anestesiólogo, mis hijos son una ventana a mis pasados de lo que yo tengo que trabajar y se lo agradezco. Le decía yo apenas ayer, acabamos de tener otra muerte en anestesia, pero relacionada a una cardiopatía no identificada de muy joven también, lo que decíamos ahorita. Nos estamos enfermando y muriendo de cosas que no se moría la gente a los 30 años, ¿no? Y al final del día, lo primero que catalogamos es que se ha de haber drogado, es que tenía una sobredosis, y lo peor es que pasó por muchos y nadie identificamos si había alguna cuestión de ese tipo, y así estamos funcionando. Así es. Porque si no me identifico yo y no me trato yo, pues está difícil que eduque, lo que tú decías, a familia, a mis hijos, a mi pareja, ¿por qué sufro? No puedo ser funcional. Y somos muy dados a ver y a sufrir por lo que no tenemos. Ahí estamos envidiando al vecino, al compadre. No es que tiene mucha consulta, no es que le va muy bien, es que tiene la agenda llena. Siempre se ve más verde el jardín Siempre, del vecino. No tiene un carro que qué bruto. Y luego, algo que me marcó mucho cuando yo llegué a la ciudad, alrededor de tu gremio médico, las tragedias que pasan con sus hijos. Somos muy exitosos en el ámbito profesional, pero atrás de nosotros no tenemos familias funcionales. ¿Qué está pasando con los médicos? Uh-huh. Lo que tú decías, nos forman en un régimen o nos formaban, no abrimos más allá de ver mi trabajo emocional, estamos cerrados y entonces estamos teniendo cosas como que en mi casa mis hijos están siendo, y entonces ¿qué vendo, no? Así y eso es. te pega, y en tu salud también es una pérdida, ¿no? Sí, y es eso, al final del día es lo que dice esta persona muy interesante y con mucha realidad, lo que tú decías, ¿no? El que yo tenga fe y el que yo sepa quién soy y a dónde voy, pero sin soltar el timón de el timón del barco, exacto. pero sin perder el ego, que es lo más difícil. En medicina, los egos entre especialidades es bien grande, ¿no? Sí, claro, no, sí. Eso es algo que se tiene que ir modificando y lo vamos perdiendo poco a poco por los golpes de la vida, justamente. Y hay quien no lo pierde nunca. Así nací y así me moriré. Sí. Y no lo identifica. Uh-huh. Y lo dejas pasar de largo porque tienes que irte rodeando de gente que sume. Así es. Y al final del día, los pacientes, el paciente, les digo yo, con un paciente que logres que haga un cambio en su vida y que tenga una mejor calidad de vida, estás del otro lado. Fuiste educado para esa parte. Y justamente eso es como yo presenté aquí hace ya un tiempo, que son como casi 40 días, este canal, este podcast, de tratar de que estos mensajes sean interesantes y si logramos cambiarle la vida, aunque sea una persona, cumplimos la misión. A sembrar la duda. A sembrar la duda que te decía yo. O sea, que el papá vaya a ver, porque es que sí es cierto, no es normal que mi hijo se esté fracturando porque se cayó de la bicicleta, que estoy haciendo mal. No es normal que estén operando a mi hijo de vesícula a los 12 años. No es normal que yo tenga estos cuadros de pérdida de salud, me esté enfermando de gripa cada invierno. Así es, sí. A raíz que cambio mi estilo de vida, mi alimentación, mis emociones, es mi tercer año que no soy clienta, le digo a mi amiga, la neumóloga antier, porque cada invierno la visitaba por una laringitis siempre. Ajá. Porque es la época viral. Sí, claro. ¿Verdad? Es la época viral, entonces pues vemos pacientes, pues te contagias. Entonces a medida que tú mejoras tu sintonía emocional, tu alimentación, duermes, haces ejercicio, eres tu primer paciente y amo la del espejo, hago mindfulness, que es importante parar y respirar todos los días y que cada vez la tendencia, al rato lo vamos a ver publicado en la evidencia científica. Ajá. Que ya viene, lo están haciendo la Sociedad de Cardiología. Vamos a ir cambiando un poquito los estilos de vida de nosotros. Y lo ves en las nuevas generaciones, digo yo, los estudiantes de medicina, ¿qué hacen? Como los albañiles siempre jugamos con ese humor negro, ¿no? A las 2 de la tarde sueltan la cuchara y yo ya me voy, ya terminé. Espérate, pero es que eres médico, no te tienes que ir. Pues claro, si tengo una urgencia, pero si no la tengo.
Y lo vemos ahora con los chicos que ya se quejan de la formación en las especialidades y también protestan y también tienen otras necesidades. Y nos vamos a la lucha, en lugar de hacer un complemento y nosotros las generaciones más grandes arriba, nosotros intermedias y los que están atrás de nosotros de hacer y tomar lo mejor, tendemos a criticar. No, ya no los hacen como antes. Es que en mis tiempos. Es que yo aprendí a hacer esto, que es lo que le decía a las residentes que son los estudiantes de medicina. Yo puedo haberlo aprendido, ahí está la pirámide nutricional. Y hoy es otra cosa. Eso implica actualizarme y en medicina es así. No quiere decir que lo que tú y yo estamos abriendo la duda hoy, mañana sea real, o a lo mejor si sale un podcast y resulta que ahora el cáncer está en relación a o el dolor o la fibromialgia, que es uno de los pacientes, es la máxima expresión del dolor que todo, la fibromialgia, nadie la encuentra. Ahorita es un podcast y mañana es un comunicado oficial. Y mañana es un comunicado oficial, porque esto está cambiando, para allá va la tendencia del mundo. Qué bueno que estamos subidos en el barco de actualizarnos, porque si no sales de tu zona de confort, puedes seguir haciendo lo que aprendiste a hacer hace 20, 15, 10, 7 años, lo que lleves de egresado. Y esto es cambiante. Así es. Y entonces te digo, es muy bonito ver que un paciente, pues por lo menos hoy le sembramos la duda de qué tengo que hacer en mi entorno mío y familiar para no perder la salud y no llegar a cronificar algo, ¿verdad? Sí. Si le hiciera una pregunta, vamos cerrando ya el episodio, ya tenemos más material del que hablar. Si le hiciera una pregunta rápida, ¿el dolor altera las emociones o las emociones alteran el dolor? ¿Qué es primero? ¿Qué da origen a qué, en su opinión? En mi opinión y en mi experiencia, primero empezó por una emoción, algo, un duelo. Siempre empieza por un duelo. O, esa es una de las teorías para cronificar un dolor, o por un dolor agudo que se hace crónico. ¿A qué me refiero con eso? Es muy frecuente el dolor ardoroso que nadie le cree. Es que a mí me arde la cesárea, es que a mí me arde el apéndice, es que a mí me arde. Es un foco interferente, es que me hicieron una endodoncia, me hicieron un procedimiento y ahí me quedó la raíz y entonces a raíz de eso me duele. Entonces, una situación lleva a la otra, sí, porque van de la mano. Porque el dolor, el paciente no tiene calidad de vida. No duerme, no come, incluso se ve afectado en su vida sexual. Sí, claro. No, porque dice, no, me va a doler. No puedo. Entonces se va limitando y esto va siendo un círculo vicioso que por eso cuando tratamos de romper ese círculo vicioso es difícil. Porque el paciente cree que con una pastilla se va a quitar, pero ya viene de un tratamiento. Pero te digo, lo más difícil de tratar, porque a veces el cáncer es para paliativos. A veces en la etapa en donde te llegan, sobre todo cuando te llegan en el medio privado de que ya vienen rebotados de las instituciones, el cáncer ya es para... Oiga, tiene que dejar escrito, tiene que hacer, y el paciente está negado a escucharlo. Es cuando tienes que auxiliar de terapeutas o respetar la fase, y le digo a la familia, respetar esa fase del paciente. Sí. Entonces, esa es otra cuestión. Entonces, ahí es la máxima expresión de la disfunción del dolor. La fibromialgia es la máxima expresión. Nacieron por unas emociones, pero están afectando su mismo contexto emocional, no tienen calidad de vida, no duermen. No tienen vida social a veces porque me va a doler. No puedo estar sentado porque me va a doler. Y le dices, vamos a ir cambiando el contexto y no vamos a medir el dolor con que ya no me duele. Vamos a medir el dolor con que usted va a poder ir a dormir, con que va a poder salir a caminar, con que va a poder irse de vacaciones. A veces lo sencillo para alguien que sí lo puede hacer, para estas pacientes a veces no es. Es imposible, ¿verdad? Entonces, esa sería, van de la mano. Empezamos, si no hay una agresión, a veces empieza de un trauma. Y el trauma puede ser desde lo que decíamos del niño ahorita, ¿no? De su infancia, que pasa otro suceso en su edad adulta y desencadena. Sí. Pasa mucho con los niños que se hacen adictos a los alimentos, ¿no? Que van ligando las emociones al sabor agradable al paladar. Ahí tenemos un podcast, el primero que hicimos de toda la serie con la doctora Rocío Ramírez, pediatra. Hablamos justamente de eso, del paladar y cómo se va programando para que luego después de adulto sea lo que busquen o rechacen. Pero bueno, también hay algo en la industria alimenticia que no nos dicen, que lo hemos estado viendo en esto de la medicina regenerativa y la dieta de tipo de sangre. Si te das cuenta, hoy en día todas las cuestiones de bolsitas de dulces, de tiritas, tienen el hot y el más hot y el color y el más color. La industria alimenticia es muy sabia
estas cosas tienen conservadores que te van haciendo adicción desde las papilas gustativas. Entonces, por eso es que el niño te pide el hot o el doble hot o el triple hot y no lo puedes, como los refrescos gaseosos oscuros que también van haciendo cambios a nivel de la ribosoma, de los microsomas, para que tú vayas siendo adicto. Por eso te dice la gente, no, es que yo no puedo dejar el refresco. No puedo, porque tienes una emoción ligada. Entonces digo que es muy interesante cuando estás ya manejando con el paciente y logras llegarle en el mensaje. El dolor solo es el resultado de mi estilo de vida, de mis emociones, ¿verdad? Pero sobre todo lo de cómo las gestiono, porque las tengo que identificar. Si no las identifico, ¿qué gestiono? Y volvemos a lo mismo. Entonces a veces tienes que sembrarle esa espinita y que él vaya a buscar qué herramientas emocionales tiene que desencadenar o de qué se tiene que despedir, lo dijo el del video, ¿no? Sí. En el momento que yo decido generar positividad, va a cambiar mi sintonía. Le decía yo ahorita a alguien que me contaba, es que me ha pasado en menos de un año, no recibió bien mi año, o sea, siempre quejándonos en la sintonía. Digo, ¿y por qué no agradeces lo que tienes? Tienes salud, no tienes a tus 4 hijos, tienes un techo. Estás vivo, tienes vida. Estás vivo, no tienes discapacidad, y entonces logras sembrarle el que tiene que cambiar esa sintonía, porque no vas a cambiar tu realidad mientras no voltees a verte desde adentro. Así es. Y así es el dolor. El dolor solo es algo que el cuerpo te está manifestando. Y le digo mucho a los pacientes también cuando se les hace endoscopías, porque te digo, esto es lo que me da la anestesia, ver muchas facetas de las enfermedades y a veces reafirmar mis teorías que vas y lees en los libros de los psiquiatras, estos de las terapias alternativas. Hay algo también que se llama terapia neural, que también eso nos da para otro podcast, que también es un alemán el que inventa. Te digo, es que es gente que iba muy adelantada a la época y por eso tienes peleado a Alemania, ahorita las grandes potencias. Eso ha sido de toda la vida, ¿verdad? Hay máquinas de agua alcalina que es de origen japonés y la pones en tu casa y nada más le abres a la llavecita y está hecha desde el 75, ¿no? Y ahorita que está de moda el agua alcalina y el agua hidrogenada y lo tienen estos influencers, youtubers y te suben los podcasts y lo que tú quieras. Pero te pones a ver y dices, sí es cierto, somos protones y electrones, tenemos pHs. Entonces te vas a tu fisiología básica de medicina y lo entiendes. Y concuerda, ¿verdad? Ahora y sí concuerda el principio científico. Nada más que como te lo dijo un influencer y un youtuber, empezamos nosotros mismos como médicos, antes de investigar, desacreditar. Así es. Y hay cosas que sí hay que desacreditar. No vas a decir, celoso, no queremos que se metan a nuestro terreno. Y no vas a decir que hay una hierba mágica que te cura el cáncer, porque no es cierto. Ni un agua mágica que te cure el cáncer, porque no es cierto. Así es. Entonces tenemos que tener también nosotros esos límites para que no nos digan, ya perdimos al doctor Mercado, ya perdimos a la doctora López, ¿verdad? No, hombre, ya andan de curanderos. Ya andan de curanderos. Entonces, solo es la invitación a esa parte de por qué más allá del dolor tú lo titulaste. ¿Qué hay allá más allá del dolor? ¿Es un síntoma, es un signo o es una enfermedad? Para tomarlo en cuenta. Para tomarlo en cuenta. Doctora. Y eso es lo que le diríamos al paciente. Cuando tú tienes ya un dolor crónico, que un dolor crónico puede ser de más de 3 semanas, dice hoy en día la OMS. Definición de dolor crónico, más de 3 semanas de duración. La definición médica. Pero ese es el contexto médico. Pero si te pones a ver la historia de ese dolor, siempre hay un contexto más atrás. Entonces, tenemos muchas herramientas que tenemos que utilizar para hacerlo y al final del día el que determina con qué se queda y con qué se va, dependiendo cómo vaya mejorando, pues es el paciente. Sí es. Y como este podcast puede llegar a verse en muchos lugares, ¿dónde la podemos encontrar, doctora? ¿Está en la ciudad de Saltillo, Coahuila? Estoy en el Centro Médico Santa María. El teléfono para que nos contacten, el consultorio se llama Biotonic, porque es la salud al alcance de todo, le decimos al eslogan. Ok. Es 844-666-17668. Ahí le están hablando ya, mire, justamente. Cayó la llamada. ¿Otra vez el teléfono? Es 844-176-6668. Ok. Y ahí los pacientes pueden ir a buscar alternativas para su dolor. Nosotros vemos medicina del dolor desde el ámbito, les digo yo a los pacientes, desde el ámbito de encontrar tu origen y hacer una funcionalidad. Encontramos el origen del dolor y vemos qué necesitamos,
sí apoyarnos con la biodescodificadora, con la tanatóloga, con la psicóloga. ¿Qué te han hecho? Porque estos pacientes, como te decía, ya vienen de bloqueos analgésicos, de medicamentos de uso. Muchas terapias de narcóticos, muchas terapias de alfa, la gabapentina, la pregabalina. Entonces, vamos viendo en qué podemos contribuir y hacerte ver que hay que cambiar tu estilo de vida. Mientras tú estés negado a tratar emociones y cambiar tu estilo de vida, no vas a tener funcionalidad. Que ese podría ser el mensaje clave de este podcast. Que ese es el mensaje clave de este podcast. Entonces, no es de que vas a llegar y vas a encontrar lo mismo, no. Porque se sorprende desde que les digo, tráiganme una radiografía panorámica de boca. ¿Cómo voy a llevar la boca si me vas a ver el dolor y me duele la rodilla o me duele el hombro? Tengo un caso muy bonito de una paciente que tiene un síndrome de Sjögren. Ella llegó por fibromialgia. Y el origen del dolor era una infección viral crónica. Entonces tratas esas cosas, la paciente está muy funcional, de haber tenido ya daño renal, se ha mantenido, llevamos 2 años así, pero ella es sobreviviente de muchos traumas emocionales y le ha ayudado el haberse ido a trabajar emociones con el simple de vete al yoga, vete a tanatología, vete a un grupo de autoayuda. Y es de esas pacientes que agradeces que te lleguen en la vida porque todo hace y ella está funcionando. Ya dirigimos el contacto con otros seres humanos que ven la vida de otra manera. Y al final del día se sorprenden sus médicos, su reumatólogo, lo ve la ¿cómo se dice? La gente que ve inmunología, porque le ven todos los marcadores y se han detenido. Porque digo, no estamos ofreciendo, te vamos a curar, no vamos a hacerte que funciones. Vamos a encontrar el origen de tu dolor crónico y vamos a tratar de que tengas calidad de vida. Es muy importante eso. Eso es lo que el paciente te agradece. Que yo ya pueda dormir, que tenga mejor calidad del sueño, que ya mi migraña cada vez sea muy tolerable, o que sea muy tolerable, o que ya ni me acuerde de la migraña, o que mi fibromialgia, que vivía yo dependiente de una cama acostada con la luz apagada, me permita salir a tomar un desayuno con mis amigas, dicen las señoras. Sí. Entonces, eso es el contexto de lo que vamos a encontrar en mi consultorio. Perfecto. Vamos a encontrar alternativas junto con la medicina para tratar de encontrarte una calidad de vida para que seas funcional. Por eso hablamos de medicina regenerativa. Porque si tú ayudas y encaminas al cuerpo, el cuerpo solito se desinflama y el cuerpo solito empieza. Le digo a un paciente, te enseño tan a cuidarte que ya sabes cuando tienes que venir. Dices, no, ya me toca ir por mi batería con la doctora, vienes y te me vuelves a perder. Cuando ustedes ya se me pierden de la consulta, yo sé que están funcionando. Que ahí andan bien. Aquí andan bien. Cuando ya sé que viene el invierno, que dices, me va a doler la ciática, ahí vienen corriendo. A ver, doctora, mi enjuague bucal. A ver, doctora, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? Porque es, como te decía, multifactorial. Entonces el paciente aprende a manejar sus factores porque ahí lo dijo uno de los videos que pasaste, ¿no? A medida que mantengo la mente ocupada y en equilibrio, no hay cabida para más. Para malos pensamientos, ¿no? Entonces no estoy pensando en negatividad, estoy pensando en positividad. Y estamos cada vez más frecuente. Yo admiro mucho a una doctora también que la veía. Yo cuando lo conocí a ella, la conocí con fibromialgia, con secuelas ahí de dolor crónico en las lumbares. Y luego le da COVID y le da un herpes. Y la mujer vivía en el dolor, era de que me pueden inyectar, como anestesiólogo siempre nos piden ayudas a las venas y a canalízame, inyéctame. Bueno, es alguien que encontró en el manejo emocional, en el trabajo emocional, hoy es máster en yoga, Kundalini, encontró su refugio al dolor, es alguien que no la volví a ver dependiente de ningún chocho del quirófano. Sí, tiene que seguir sus indicaciones médicas, sí tiene su tratamiento base, porque volvemos a lo mismo, lo que tú les dejaste bien claro. No lo abandonó. No lo abandonó, sí le bajaron dosis, pero ya no son esas crisis de dolor. Tiene alguien que yo le digo, yo la admiro de haberla conocido en un grito de dolor y estar apegada a veces incluso de los medicamentos intravenosos para sus crisis de dolor. Hoy en día lo maneja muy bien con unas dosis bajas de medicamentos, pero ¿cómo estuvo todo? Trabajo emocional. Tan es así que se hizo máster y dije, mis respetos, porque estudiar maestrías a veces a ciertas edades nos cuesta más trabajo que cuando tenemos edad de la facultad de medicina, ¿no? Pero lo hacemos. La capacidad de polarizarse que tuvo esa persona es admirable. Entonces, por te digo, casos así de pacientes, tengo algunos que ves que con el trabajo que decías hoy,
llámese como se llame, que te decían biodescodificación, constelaciones familiares, terapia Reiki, medicina germánica, ¿cómo le llaman? Árbol genealógico. Lo que te sirva, tómalo. Que te ayude, tómalo. Pero tú como médico, ábrete. No te vas a poner a darles las terapias porque no estás formado para eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero sí vas a estar abierto a otras posibilidades para decir, mire, vámonos por acá. Entonces, eso es lo que encontramos en la atención funcional del dolor, porque la medicina regenerativa y funcional tiene muchas aristas. Hay de pediatría, hay de muchas escuelas en donde tú puedes regenerar, hay lesiones deportivas, hay lesiones musculares, hay gente que te usa hoy las células madres para otras cuestiones también. Pero implica el en qué enfoque le quiero dar. Ok. Entonces, aquí hacemos eso, que sea un paciente funcional, encontrar su origen del dolor y encaminarlo a la funcionalidad, a que funcione, a que tenga calidad. Esguinces cervicales, que tienes ahí un paciente, 3 semanas, 4, ¿no? Como si nada ahorita. Como si nada, ¿no? Soy sobreviviente incluso hace poco de esguince, porque el sistema de salud está... Una vez que te vio el trauma, porque te les digo, eso es lo que les digo, una vez que te vio el trauma, te hicieron la resonancia, la radiografía, y que viste que no hay una lesión orgánica, ahora sí ven, vamos a tratarlo. Qué perfecto. Volviendo a repetir otra vez sus datos, Saltillo, Coahuila, consultorio médico número 28, en centro médico. En Google Maps nos encuentran como doctora Ángela López, anestesióloga, ahí pueden dejar mensajito sin mayor conflicto, y ahí me encuentran sin mayor conflicto. Okay. Pueden googlear anestesióloga Saltillo, ahí está. Digo, en ese entonces solo estoy como anestesióloga. Esto del consultorio nace también como una necesidad de que de repente decía, oye, ¿me prestas tu consultorio? Porque empiezas a ver pacientes para manejo del dolor. Ajá, sí. Yo manejo dolor agudo y ahí empieza mi escala del dolor, que te digo, nos da para muchas porque he sido muy curiosa. Empiezo a manejar anestesiología por ultrasonido, manejo bloqueo de nervios. Y luego ves el contexto para el ámbito posoperatorio, un paciente que operan de prótesis, que sale con un dolor, que está en su casa 3 días. Entonces, a raíz de que te empiezan a buscar los pacientes, empiezas a decir, necesito tener un lugar donde atender pacientes y pues empiezas a especializarte, ¿verdad? Porque no nada más vas a venir a pararte sin necesidad de decir me formo, ¿verdad? ¿Y va a domicilio? No lo hago ya casi, por lo mismo de que es una ciudad grande, que a veces son épocas y que no puedes ofrecerles porque los aparatos y todo lo tienes en tu consultorio. Okay. Ajá. En domicilio, ¿qué puedes hacer a veces? En los pacientes que ya son terminales, que pones bombas, que haces cuidados paliativos, es en donde llegas a ir y te auxilias de una enfermera. Ya. Porque ese es otro contexto de pacientes. A veces el aliviar el dolor es solo del alma. Esos pacientes que ya están en fase terminal, pues sí, usas unas bombas, manejas otros insumos para mantenerlos con sedación paliativa en casa, ¿verdad? Y eso es lo que vas a cambiar. Que también ahí enfermería tiene un papel trascendental. La enfermera va de la mano contigo porque está a cargo de las bombas. Y normalmente cuando no tienes un familiar enfermera, que muy, muy frecuentemente quien te busca para estas sedaciones paliativas es alguien del equipo de enfermería porque tampoco está muy difundido. Ajá. Y entonces tienes alguien que se va a hacer cargo de la bomba, que sabe tomar signos vitales del paciente, que sabe poner unas puntas de oxígeno si se requiriera. Normalmente son pacientes que están con todo en casa para esta cosa y están para morir rodeados de su familia, ¿verdad? Que es algo de los cuidados paliativos. Eso es muy importante, no hay que abandonar nunca al paciente. No hay que abandonar y al final del día hay que respetar esos procesos de cuando ya no quiero ir al hospital, cuando soy un paciente terminal y quiero morir en casa, pues sí hay que tener un tanque de oxígeno, hay que tener control del olor, tenerlo sedado porque no vas a tener un paciente en esas condiciones. A veces hay que asesorarlo en decirle que venga su asesor espiritual, ¿verdad? Que venga su guía porque tiene que despedirse. Entonces, todo eso vemos en el contexto de la medicina del dolor, porque a veces nos toca nada más dar paliativos. No, completamente otro enfoque, doctora. No, hombre, pues muchísimas gracias. Espero que no sea el último podcast, sino que sea el primero de muchos episodios en donde podemos llegar a tocar temas muy interesantes y que le pueda ayudar a la gente para solucionar ciertos aspectos de su vida emocional y sobre todo del dolor. Y sobre todo de su salud, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Porque el dolor solo es un síntoma. Uh-huh. Salvo una cirugía en donde estamos provocando el dolor o una inflamación que acaba en cirugía, un apéndice, que es lo más común. Lo demás es el resultado de algo, ¿no? Y luego digo que entramos a esa parte de que si es el cuerpo derecho, si es el izquierdo. Oh, sí, también. Si en el cerebro, si el síntoma es cruzado porque por fisiología y anatomía
el cerebro hace esa decusación y entonces Ajá. el derecho es el izquierdo. Entonces digo que esto nos da para conforme vas estudiando, por eso es que te vuelves apasionado, ya te vi el libro, ¿no? Sí, exactamente. Porque vas encontrando, te hablaba ahorita, ya empiezan a llegar libros y dices, bueno, déjame lo leo. Y la vida te va dirigiendo hacia esa etapa y vas Y encontrando algo que todavía quería nada más comentar a información. los pacientes, que también tengo que se presta mucho. No necesitas hierbas, porque también se presta esas modas de que necesito y voy a ir a tomar, a hacer con mi hierba milagrosa. No, hay muchas herramientas en donde no te arriesgas, Ujú. porque la mente es tan poderosa, lo tiene Ellinger muy estudiado, lo tiene Jacobo Greenberg, ¿no? Sí, Que te puedes ir, y te puedes pierdes. perder ahí en una dimensión. Sí, Las sí. drogas es lo que tienen, son medicamentos psicoactivos para el cerebro. Entonces también los chicos a veces empiezan a ver y son un blanco fácil de, ven, vamos a probar. Y también ahí se están perdiendo los chicos ahora, ¿no? Hablando de emociones, porque al final empezamos hablando de emociones. Entonces, esto de las emociones también se presta a la cuestión de las adicciones, porque olvido, porque enmascaro o porque pruebo, y ahí me quedo. Sí. Pues empezamos hablando de las emociones y terminamos hablando de las emociones nuevamente. Al final, ¿verdad? volvemos a las emociones, ¿no? ¿Cómo esto tiene muchas aristas? Pues porque me da dolor o me da una adicción al alimento, al juego, a las drogas, a los Así es. chamanes, A los tamales. a todo. Sí. Entonces, al final del día todo nació por una emoción y que volvemos a lo mismo. A lo mejor una emoción está gestionada desde el embarazo de mi mamá Ujú. o desde mi infancia. Así es. Entonces sí tengo que echar una ventana a mi pasado, decía un colega, no te digo. Ajá, sí. Híjole, pero que es bien pesado y muy retador eso. No, y estamos negados porque hay dolor, ¿no? Así es. Hay dolor y lo que duele Causa miedo. Causa miedo o lo pasamos de largo porque no quiero salir de mi zona de confort, pero mi zona de confort es salud. Ujú. Y bueno, el estrés, que nosotros a todo llamamos hoy estrés, Sí. ¿verdad? Pero tengo que decidir con qué estrés me quedo. Ujú. Porque yo no sé si hoy salgo de casa y voy a tener un paciente grave. Y ese estrés no lo controlo. Pero sí sé y tengo que tener ciencia cierta de que tengo en casa. Ujú. De que si estoy en paz. Pero si yo no estoy en paz, ¿cómo voy a dar paz con los que tengo en casa? Sí, así Entonces, es. por eso digo, esto nos da para un montón de aristas, un montón de temas y al final todo se vuelve a ser emociones. Pues aquí dejamos entonces el compromiso para que vuelva a visitarnos aquí y nos vuelva a hablar de más novedades y de más terapias alternativas para dolor y para las emociones. ¿Está de acuerdo? El papel de las emociones en las diferentes áreas de la salud, les digo yo. Eso, perfectamente. Porque Bueno, le digo a los pacientes, tienes una endoscopía que no tienes nada, pero Ajá. usted no puede comer. sí, Yo creo que la gastro que hace ahí las endoscopías solo encuentra de las 20 que hace a la semana, 1 o 2 que en realidad tienen alguna patología. y eso quiere decir Clínica. algo. Y eso ¿verdad? quiere decir algo. Perfecto. Pues bueno, hoy pues aprendimos que el dolor no solo se trata con medicamentos, sino también con conciencia, con escucha, con conexión. No me queda más que pues, darles las gracias por acompañarnos aquí en Tutoriales para tu Salud. Yo soy el doctor Alex Mercado y recuerda, sanar empieza con entender lo que tu cuerpo quiere decirte. Muchas gracias, doctor Ángel. Buenas tardes, doctor Mercado, y saludo a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta Adiós. luego.